¿Cómo están? Creo que ya estamos conectadísimos. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Yo soy Dore Ferriz. Estás escuchando Central Life. Y me encanta entrar en comunicación con ustedes porque si bien es cierto, hoy estamos viviendo un cambio climático que nos ha llevado a cuestionarnos muchísimas cosas, entre ellas, pues el uso que le estamos dando a la energía, el funcionamiento que está teniendo o cómo se está moviendo la basura en el mundo. Se habla de una isla de basura en Japón y que tenemos que empezar a reciclar y que tenemos que empezar a circular algunas cosas desechables o utilizar en compostas materiales orgánicos. Y también estamos viendo que las formas en las que decidimos sobre el mundo pues tiene que cambiar porque los polos se están derritiendo, las políticas internacionales tienen que entonces modificarse para salvaguardar este planeta que efectivamente está viviendo una huella climática importante y le corresponde al ser humano cambiar esta dinámica. Estamos viendo cómo se va extinguiendo el uso de algunas cosas que para nosotros era normal utilizar. Ya la energía va a tener que tener una evolución, la tecnología tiene que tener una evolución, la medicina tiene que tener una evolución, la forma de tirar la basura tiene que tener una evolución. Y hoy vamos a hablar específicamente del plástico, porque del plástico se empezaron a abordar diferentes temas, ¿no? Que si el PET 4, el 1, el 2, el 5, el 6, en fin, cuáles sí se reciclaba, cuáles no, cuáles tenía ya diferentes usos, cuáles sí se pueden volver a utilizar, cuáles no, cómo lo tienes que tirar a la basura. O si hay que dejar de utilizar el plástico y empezar a utilizar otro tipo de componentes para poder salvaguardar al mundo de una cantidad industrial de basura de plástico. Entonces, hoy me doy a la tarea de hablar con Jorge Chaín, que él es presidente de la organización a favor de la economía circular, para que nos explique y nos platique qué onda con el plástico, cuál es el futuro del plástico, o sea, realmente se va a quitar así de la jugada el plástico está en todas partes. Y se habla de que también están los alimentos y que si te metes a investigar los alimentos encuentras pedazos de plástico y el plástico está matando muchos animales, que si las tortugas, en fin, tantas cosas. ¿Y qué medidas se van a tomar en torno al plástico para hacer del plástico un elemento que esté a nuestro favor? Mi queridísimo Jorge Chaín, déjame saludarte con todo mi cariño esta mañana. ¿Cómo estás, mi Jorge? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Dore, y gracias por el espacio que nos das. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantada de la vida, gracias a ti por tu tiempo, porque además sí me genera muchas dudas el plástico. Las primeras acciones que tomó el gobierno de nuestro país y que ya tiene el plástico una etiqueta de súper contaminante, súper nocivo, fue quitar las bolsas de plástico de los supermercados, alegando que esto podría reducir considerablemente el impacto ambiental. Entonces, no nada más quitaron las bolsas de plástico, sino también el plástico de los Tampax, el plástico de ciertos productos que se movían en él y a la par una energía, una moción energética tibia. Y entonces dejamos de entender qué sucede, pero por lo pronto en nuestra cabeza la palabra plástico significa que si compras algo que está envuelto en ese material, es que eres un mal ser humano y estás contaminando, ¿no? Mira, eso es lo que han hecho creer son mitos urbanos. No, nada es con conciencia cuando dicen todo esto de los plásticos. Pero antes de entrar en este tema, te quiero decir quiénes somos nosotros. La OFEC somos una organización en favor de la economía circular. Es una asociación civil apegada a los principios de economía circular, desarrollo sustentable, prevención, responsabilidad compartida y extendida, participación social y desarrollo tecnológico. Debido a la prohibición, desaparecieron más de 75,000, de 50,000 a 60, 70,000 empleos directos, se cerraron 1,500
comercios medianos y pequeños a raíz de las prohibiciones. La gente a detalle en los tianguis perdieron su forma de generar ingresos. Ahorita hablamos de lo que es el plástico. Con la pandemia, el plástico, Dore, ha demostrado ser el mejor aliado del ser humano, ya que nos ayuda a crear barreras para evitar contagios, a conservar en perfecto estado nuestros alimentos. Y de lo que hablabas, durante años el plástico ha sido el material demonizado hasta el extremo, se le ha culpabilizado de casi todos los problemas medioambientales existentes. Esto es totalmente falso. Han dicho que la fauna marina se han hecho correr ríos de tinta sobre lo negativo y perjudicial que puede resultar para el ser humano, pero nada está más lejos de la realidad. Te repito, son mitos urbanos. A pesar del temor que suscita todo esto, es un gran desconocimiento que existe, que nadie se da a la tarea de ver lo que es el plástico en realidad. Es un material sostenible cuyas aplicaciones en materia tecnológica, médica e industrial aporta unos múltiples beneficios diarios a nuestra vida. Es imprescindible vivir sin él, ¿entiendes? Muchos culpan a los plásticos no basándose en lo que dice la ciencia, te repito, lo hacen por una cuestión ideológica, mediática, y les dieron votos a la administración anterior, a los diputados, porque esto empezó en la ONU y vieron que toda la gente se la creía, pero ya vieron que esto es todo lo contrario. Hay que usar el plástico correctamente. ¿Me explico? Eso es todo lo que hay que hacer. Eso creo que es muy importante, porque efectivamente sí hemos visto un nivel muy alto en materia de contaminación, que no solamente, o sea, el plástico está dentro de esa gama, pero podemos encontrar ahorita cubrebocas, o sea, básicamente muchísimas cosas que también están contaminando, pero creo que el ser humano no sabe cómo reutilizarlo o cómo tirarlo o cómo deshacerse correctamente de envases hechos de plástico, porque efectivamente el plástico, caray, está en los toppers de tu cocina, está en tu pasta de dientes, está, bueno, hasta en el color de tus uñas, lo encontramos en algún tipo de cositas para peinarte, es decir, en los hospitales, en los transportes, en los aviones, dentro de las parte del textil de los coches, en fin, está todo en todas partes, entonces es útil. Sí, mira, lo que pasa es que esta fue una lucha que empezó, es como un distractor, empezó contra el petróleo y como el plástico es un derivado del petróleo, entonces su lucha también es en contra de los plásticos. Pero la otra visión es que el ser humano debe de acercarse a una forma de vida que concuerde con el concepto básico que todo debe tomar de la naturaleza y devolverlo, por lo que los plásticos son un enemigo como lo son el auto, las industrias y las demás cosas que afectan, según ellos, el proceso natural del ser humano. Ahora, pero déjame añadir, hay un dato que se me hace importante. Tú mencionabas el tema del petróleo. Sí, pero tan solo el 4% del uso total del petróleo se va hacia la generación de plástico. No es que el uso del petróleo tiene diferentes usos, solo el 4%, que no es nada, se va hacia la fabricación de plástico. Así es, por eso el plástico de nosotros es sostenible, es reciclable y es imprescindible. Te voy a decir algunas principales ventajas de este material y por qué su uso resulta tan positivo para la vida del ser humano. Garantiza la seguridad para nuestra salud, garantiza la seguridad de los alimentos, a más controles que el resto. O sea, nosotros tenemos una certificación, los plásticos, que ningún otro material como el papel o el vidrio o cualquiera de otro material lo tiene, ¿eh? Nosotros tenemos normativas internacionales. El plástico, a raíz de todo lo que nos han satanizado,
La industria del plástico es pionera en esto para volverlo a reincorporar a las cadenas de producción. Como te digo, la comida la alarga los alimentos y aparte de que los conserva con toda su calidad. Se utiliza en la medicina avanzada, en sistemas de seguridad que decías tú. El plástico salva vidas debido a su uso habitual en el sector sanitario. Te voy a decir más concretamente en cirugías, aplicaciones biónicas como soporte para el desarrollo de órganos e incluso para el transporte de suministros. También jugamos un hasta papel. En las jeringas, o sea, sin irnos tan lejos, hasta para inyectar una medicina. Así es, nos podemos quedar aquí 5 horas, pero... Los guantes, sí. Seguridad en viviendas, edificios, tecnologías antiincendios, la seguridad en los coches, pesarían muchísimo más tu carro, gastaríamos mucho más combustibles, es duradero, es comprobado que el 60% de los productos hechos de plástico duran de 5 a 50 años, no como dicen ellos de 500 años, puras mentiras, son mitos urbanos. Su alta durabilidad permite ahorrar muchos recursos, no peligra las reservas de petróleo, como los dijiste tú, que solo usamos el 4% de petróleo y gas, porque también lo fabricamos de gas. Permite ahorrar agua, energía y emisiones de CO2. Este material se puede implantar en sistemas de microrriego que favorece, aparte del ahorro de agua, el sector agrícola. Sin el plástico no podrías tener los alimentos que tenemos por el cambio climático. O sea, cubre todos los, cuando hay lluvias o granizos, te cubre todos esos sembradíos. Es inevitable. Bueno, y para las reservas de agua. O sea, ahorita, mi Jorge, vemos las reservas de agua de nuestro país que están hechas de concreto, que no tienen ningún tipo de cobertura de plástico, todo agrietado. Lo correcto hubiera sido justamente cubrir esos espacios con plástico para realmente poder tener una retención objetiva de agua, y tal es el caso de tu tinaco en tu casa, plástico. Así es. Lo que hay que hacer es una correcta gestión de residuos. Poner cada cosa de nueva es inversión del gobierno y también de la industria, que nos dejen entrar en este tema, para que la industria también invierta para volver a recuperar los materiales y darles un valor. Al darles un valor a los materiales no habría basura. Dore, nosotros le explicamos al gobierno de la Ciudad de México a raíz de las prohibiciones que sin las bolsas de plástico se iba a caer el programa de separación en fuente, es decir, desde el hogar, para separar orgánico, inorgánico, inorgánico, no reciclable y todo. Hicimos un estudio que si tú quitabas esa bolsa de plástico ibas a consumir un promedio mínimo de 10 litros de agua solo para limpiar tu bote de basura. Y 2, la gente de recolección de basura, ahorita con el COVID, pues imagínate tú todo lo que se enfermaron hasta que nos hicieron caso, porque todos estos residuos biológico-infecciosos se iban sin bolsas de plástico. Por eso el gobierno reculó y el 1 de abril volvieron a permitir las bolsas de plástico para volver a tener sellados estos residuos. Pero fue muy tarde. Todo esto el gobierno ya se dio cuenta del error, porque han sido mitos urbanos. El plástico ha sido mejor material que los llamados eco-friendly o ecológicos. ¿Por qué? Porque los ecológicos son un problema, no te protegen de virus ni bacterias, y 2, el problema para sembrarlos o hacerlo es menos del 1% de lo que tenemos capacidad para dar a la industria. Entonces no se puede. El material fósil que usamos ahorita la industria es el mejor, probado con academia, con ciencias y con estudios. No lo hablamos por hablar. Yo creo que ahí tienes 2 puntos que se me hacen fundamentales. Uno es la basura de nuestro país, la forma en la que se tira la basura en nuestro país. Yo no sé si a ti te llegó a pasar, pero en mi casa yo separo orgánico, inorgánico, y en otro bote de basura pongo todo lo que es vidrio y lo que son cartones, ¿no? Para que a la hora de que se recoja la basura, estas personas puedan tener acceso sin estar sucios a esos productos y los puedan ir a vender, porque es lo que hacen. Llegaba el camión de la basura
Y Sí. sin separación, track todo, o sea, no hay separadores dentro de los enormes botes de basura, avientan todo, todo se revuelve, todo se ensucia y entonces ya tenemos ahí un tema de basura que hay que resolver, ¿no? De Así antemano. es, Y así la es. otra que Pero mencionabas, que se me hace fundamental, es esto de la protección, como es el caso de las bolsas de basura, para tu bote de basura, para no desperdiciar agua, para poder separar correctamente los productos, es correcta. Hay así es. usos que en el plástico tienen que estar. Así es, Dore. Entonces, la bolsa es indispensable en Sí. los hogares para separar todo, para empezar desde ahí. Y Uh -huh. dos, para poderlo recuperar, nosotros necesitamos centros de acopio para que otra vez llegue esto a la industria y lo volvamos a reincorporar una y otra vez usando menos materia prima. Imagínate los sustitutos que metieron, imagínate cómo está hecha esta ley, esta prohibición, porque quiero decirte que menos del 1.5% nada más de la prohibición era la bolsa de plástico. O sea, el problema se acrecentó. ¿Por qué? Porque metieron bolsas de papel y bolsas de polipropileno que no son reciclables y el papel, pues no tenemos nada en contra del papel porque es necesario para otras cosas, pero recuerda que tiene 28 agentes químicos, ácido sulfúrico, cloro, y eso sí es contaminación. Utiliza una cantidad terrible de agua, de energía, y no nos protege contra virus y bacterias. Entonces, ¿cómo te voy a dar a ti un jamón, un queso o un alimento en algo que no te está protegiendo? Eso no puede ser. ¿Y de dónde sale el papel? De tala de árboles, es celulosa. Entonces, todo eso, Dore, está mal Devastador. hecho. Claro. Así es. La lógica Entonces, es incorrecta. así es. La Nosotros lógica, ahorita ¿no? venimos ahorita de Estados Unidos, donde habían entrado las prohibiciones, ya las están quitando. La bolsa de papel que habían puesto ya la están quitando, ya se está viendo muy mal. Metieron la bolsa de plástico otra vez con todo. Si tú vas a un súper, te dan la bolsa de plástico, a un restaurante, a una farmacia, te dan la bolsa de plástico. ¿Por qué? Porque es la mejor opción. Así Sí. es. Sí, ahora, explícame el tema del plástico, porque yo, a ver, quiero entenderlo como ama de casa. Yo sí consumo productos con plástico, ¿no? Desde el jabón, de la cosita donde viene el jabón que utilizo para la ropa, el botecito de la crema, o sea, hay muchas cosas, la cosa del shampoo, ¿sabes? ¿Cuál es la forma correcta de desechar el plástico? Mira, para empezar, antes de entrar en ese tema, hay que hacer un buen uso del plástico. Es fundamental tener una actitud responsable entre todos, hacer Sí. una gestión de residuos con conciencia, reutilizando una y otra vez hasta que ya veas que ya no sirve la bolsa, ponerla donde es y reciclando. Nosotros lo volvemos a reciclar. El plástico no es un problema para el medio ambiente si se gestiona y usa de la forma correcta, con un uso concienciado. Con conciencia. Es una opción sostenible y ecológica, o sea, con estudios te lo demostramos. Es importante que los consumidores hagamos un uso más responsable de este material a través, te repito, de la buena gestión y reciclaje. Eso es todo. Por eso tenemos las 7 R's: reciclar, repensar, reutilizar. Todo esto hay que ponerlo, pero hay que ponerlo con una ley que lleve con multas, porque si no, no lo van a aplicar los ciudadanos. Era como el cinturón de seguridad que les hemos repetido un sinfín de veces, que hasta que hubieron multas, lo utilizamos. Es lo mismo, hay que separar por ley, como en los países de primer mundo lo hacen. Claro, en Estados Unidos, si se te ocurre, porque se te fue el avión, poner un elemento de plástico en la parte de orgánico, te multan con $100 y el camión deja de pasar por tu casa hasta que pagas la multa. Y obviamente eso educó a la sociedad. Así es lo mismo aquí, tenemos que meter una ley que no vaya primero con unas multas módicas, o sea, para que la gente sepa, pero donde más nos duele es cuando nos quitan algo de dinero. Entonces, ahí, en las multas está todo, y empezar a poner las cosas como van, porque los sustitutos no van a haber
manera de que sigan. El papel, pues imagínate la tala de árboles, lo que más necesitamos ahorita en la COP26 son árboles, y de la celulosa, la industria de papel ya no se da abasto de tanto que está necesitando ese material. ¿Te acuerdas lo que pasó con Amazon al principio, cuando apenas estaba arrancando, que tuvo una escasez de cajas de cartón? Y honestamente, mi Jorge, sí, y pides pides una cosa chiquita y te llega en una caja de este tamaño que dices, o sea, güey, no mames, y con las bolsas de infladas, ¿no? Ya sabes, para proteger el producto, que dices, no me digan que esto no es contaminante, estamos hablando de Amazon, que es una de las empresas que más productos utiliza en todo el mundo. Entonces, me encanta platicar contigo, Jorge, porque justamente el razonamiento que ha tenido el mundo en torno a la idea del plástico, la idea del cartón, la idea del papel, no necesariamente es la correcta y tiene muchos errores que hoy, a través de ti, tenemos que alzar la voz y decir, a ver, banda, creo que hay cosas que tenemos una concepción errónea porque nos dieron mal los datos. El plástico tiene larga vida. Digo, tan es así que cuando te acabas el topper de la crema le pones los frijoles, ¿no? Sí, así es. Nada más no hay que tirarlos, porque no puede haber en el mar. Todo esto empezó por las islas de plástico, por todo eso. Acuérdate que el plástico flota. El papel, el acero, el vidrio, pues se va hacia abajo, no flota y no lo vemos, pero contamina muchísimo más y son cancerígenos. El plástico no lo es. Tenemos ya tecnologías, aparte de compostables, biodegradables, una de biodegradación enzimática que podemos hacer, meterle al plástico unas enzimas para que se coman el plástico, sin crear microplásticos, pero no es la mejor opción porque no la podemos reciclar. La mejor opción es el fósil que utilizamos ahorita del petróleo y del gas para usarlo una y otra vez. Esta es la mejor manera de volver a reutilizar y es la economía circular real. Que el producto dure el mayor tiempo posible en el mercado una y otra vez. Somos demasiados habitantes, ya casi 8,000 millones. Entonces, lo que usemos hay que usarlo con mucha conciencia. Antes no nos dábamos cuenta porque éramos menos habitantes, pero es la mejor opción, nada más que hay que poner las cosas como son. Eso es todo lo que hay que hacer, Dori. Claro, ahora, digo, yo sí quiero aclarar esta idea. A la hora de que mi plástico ya dio el ancho, supongamos el topper que se te derritió, o que se te cayó y se te partió en pedacitos, que realmente ya terminan por ser inservibles, o la bolsa que ya tiene el hoyito, pues que ya la cargas y se cae todo. Ok, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para promover que ese plástico se reutilice o se recicle o que tenga el destino que tenga que tener y nosotros como sociedad velar a favor del ecosistema? Muy fácil, nada más centros de acopio, como te digo, la industria, te pagamos o te damos un descuento en los nuevos plásticos, lo volvemos a reutilizar y ya no lo tiras. ¿Por qué? Porque si a ti te sobra el dinero, tal vez no vas a andar pepenando plástico, pero hay muchísimas familias que sí van a vivir de los plásticos. Es una economía. De lo que le llaman basura, que no es basura, son materias primas nuevas. La industria te paga por esta materia prima, lo volvemos a utilizar, lo volvemos a hacer nuevo y una vez más un producto reciclado. Y eso es todo el problema, es beneficioso. Y está buenísimo porque mira, es lo que pasó con las latas, ¿no? ¿Te acuerdas que todo empezó con la cosita de no sé cómo se llame, con lo que abres el refresco, pero esta palanquita la juntabas para hacer sillas de ruedas. Entonces las escuelas se pusieron a juntar para las sillas de ruedas. Perfecto, menos una cosa. Después las latas, y justamente hay una economía de gente que pepena las latas, va y las vende. Existe. Hay gente que tiene un valor. Claro. Tiene un valor. Es lo mismo que tenemos que hacer con cualquier plástico y todo tiene un valor. La materia prima vale casi 45 pesos el kilo nueva. Y imagínate, si tú me la vendes a mí a 6, 7 o 10 pesos, te la compro de inmediato y la volvemos a hacer.
Eso es todo. La que tú hablas, recuerda que el aluminio no puede estar directo con el alimento, necesita una capa de plástico. También tiene que tener plástico. El plástico es imprescindible para todo el ser humano y para los alimentos. Sí, Así sí, de ¿eh? sencillo. Por Sí, eso sí, ¿eh? no hay manera de quitarlo. No, y la industria va a seguir creciendo y lo van a entender. Ojalá lo entiendan antes de que pase más daño ambiental. Eso es lo que Sí, y aparte, tratamos de hacer. tan fácil en materia de alimentación. Bueno, los guantes de silicón, ¿no? O sea, plástico. Las placas, o sea, hay estas charolitas, encima le pones también una placa de plástico para hornear pasteles, las espátulas. O sea, realmente productos de plástico dentro de la cocina hay muchísimos, los zapatos del chef, porque el plástico funciona también como protección para la persona que cocina, para que no te quemes, ¿no? Es como esta barrera de protección. Dore, Lo vas a encontrar en los sombreritos de chef, ¿eh? Dore, te tengo que dar un dato que ya lo repetí muchas veces, pero a tu audiencia, a tu auditorio que no sabe, por ejemplo, el agua virtual que creen muchos que no, mira la tela, el papel, que creen que están comprando algo muy ecológico. Unos jeans, para hacer unos jeans utilizamos 8,000 litros de agua. Para hacer un kilo de café, 14,000 litros de agua. Entonces no es ecológico lo que estamos hablando. 14,000 litros de agua para un kilo de café, 12,000 para un kilo de carne. Entonces hay que tener cuidado, satanizar a un material que es el que menor impacto ambiental tiene en la naturaleza. Nada más que no hay que tirarlo. ¿Ok? No hay que Entonces, tirarlo, hay que darle uso. así es. La gente que cree que los materiales ecológicos son los mejores, eso es una falacia, es una mentira total. Porque Con aparte, estudios. sí, aparte el material por excelencia es el vidrio. A ver, Sí, a ver, yo te sí. invito a que tengas en tu casa toppers de vidrio. A ver, es que No, no, y luego y el peso al llevar el camión gasta muchísimo combustible y es muchísimo el impacto a la hora de crear cada botella. Por eso es imposible. Tenemos que hacer una buena gestión. Eso es todo. Es sencillo el tema, pero hay que invertir y hay que enseñarle a la gente, a los legisladores, a los políticos que están en este tema, lo que es la economía circular, lo que es el plástico y que está en nuestra vida diaria como tú lo entiendes, pero hay que hacérselos llegar. Ya lo están entendiendo, pero para hacerlos recular y hacerlos entender que se equivocaron es un poco difícil en este país. sí, por temas de arrogancia y por temas de ego y toda esta situación, pero aparte tú decías, es que sí, todo se sataniza, todo se sataniza. O sea, Jorge, ahorita, hoy la moción del día es de que va a haber una prohibición en la producción de cervezas Por el agua. porque el agua, o sea, porque el tema es el agua, pero ¿qué tal? La producción de carnes en el norte es mucho más grande que la producción cervecera. Y obviamente el consumo de agua que lleva el vacuno es altísimo y la contaminación que lleva el vacuno también. No con esto quiero decir que hay que prohibir el consumo de carne en el norte porque así se las gasta, no, sino hay que hacer un uso correcto de los productos que tenemos en la tierra, ¿no? El problema Sí, del agua se resuelve haciendo reservas de agua que vengan plastificadas, no yo vetando a las cerveceras. sí, también hay que invertir en unas presas, hay que tener para captar la lluvia, hay que invertir en todos los problemas ambientales, Dore, la inversión. Creo que tenemos 40 años de no invertir en el problema. Por eso se nos vino encima aquí en la Ciudad de México y en el país. Recuerda Claro, que tiramos 13,000 toneladas diarias solo en la Ciudad de México, en el país 130,000 diarias. Entonces hay que invertir, hay que empezar por algo y vamos poco a poco a copiar los modelos de gestión de residuos de los países de primer mundo. Eso es lo que hay que hacer. No hay otra fórmula. y aplicar otro tipo de lógica, ¿no? Es decir, si tú tienes una fábrica que hace plásticos, bueno, como parte de responsabilidad social, pones tu fábrica y al lado de tu fábrica buscas hacer una captación de agua. Si tú tienes a lo mejor una responsabilidad, tienes
no sé, una producción de jeans, como tú lo mencionas, bueno, pues también tendrías que buscar todo aquello que consumes, regresárselo al Estado de alguna manera. No Así es. necesariamente con temas de impuestos y todo, porque sabemos a dónde se están yendo nuestros impuestos. Se están yendo Ok. a lo Tren Maya y más deforestación y más crisis, ¿no? Lo que queremos es al empresario tomando acción de las necesidades reales de un México que lleva 2 sismos y todas las tuberías de abajo pues también se fracturaron, no se arregla nada. Entonces el problema real de la contaminación de nuestro país es la falta de mantenimiento, la falta de información y la falta de responsabilidad social. Yo creo que esas 3 cositas también podrían cooperar para tener un medio ambiente más sano. Así es. Mira, por ejemplo, nosotros en la OPEC tenemos responsabilidad compartida y extendida. O sea, cada fabricante, si produce 100 toneladas, esas 100 toneladas las tenemos que recuperar y volverlas a meter a la cadena de producción. Pero para que esto sea real, necesitamos centros de acopio y que el gobierno se pronuncie y nos ayude. No, lo peor que puede hacer un país es prohibir, porque eso quiere decir que no pueden No gobernar. puede, Las claro. condiciones no pueden ser, y peor aún, metiendo unos sustitutos mucho peores, ¿no? Eso es todo. Hay que tener una correcta gestión de los residuos y la inversión. La inversión es indispensable en todo el medio ambiente, para tener un medio ambiente sano. Oye, Jorge, yo te tengo una pregunta. ¿Ustedes se han puesto en comunicación con la gente que se encarga de la basura en México para platicar con ellos? ¿Han tenido alguna reacción o no ha sido posible este contacto? Mira, es Con los muy difícil. municipios. Es muy difícil. Sí hemos trabajado con ciertos municipios que no hay tantas mafias, porque aquí en la Ciudad de México, pues sí, recuerda que les dan 250 pesos por cada tonelada de basura que entierran. Entonces, esto por 13,000 toneladas en la Ciudad de México, pues hay que multiplicarlo, es mucho dinero y alguien se está llevando mucho dinero. Por eso también no les interesa mucho y prefieren enterrar. Ahora, al enterrar no se acaba el problema, al contrario, hay más contaminación de CO2 que emitimos todos los días. Recuerda que cuando nos confinaron en marzo del 2020, la Ciudad de México estaba totalmente con la contaminación y no habían autos. Esto era de los tiraderos a cielo abierto que están alrededor de la Ciudad de México. Claro. Ese es el verdadero problema de la contaminación. Ya no podemos enterrar dinero y basura, ¿no? Que no es basura, son residuos. Y sabes qué, mi Jorge, una cultura. También tenemos ahí un tema cultural. ¿Cuántas veces nos pasa que vas en el coche y alguien avienta la bolsa de papas por ahí? O vas a pueblos en donde hay una pobreza extrema, está todo lleno de basura. Sí, No pero tenemos esto la es cultura de... ¿Eh? sí, es que hay que meter multas. Es que eso es donde el gobierno tiene que poner las multas. Nosotros como industriales, fabricantes, distribuidores, no podemos multar al ciudadano, no tenemos la facultad para ir y meterle una multa. Eso tiene que ser la autoridad. La autoridad tiene que poner el orden. No hay más. Por eso en la ley Claro. que presentamos la ley, tenemos las multas ahí. Y con la otra, ¿no? Tiene que tener la autoridad y tiene que tener la apertura a escuchar a la gente que se dedica. O sea, tú te dedicas al plástico. ¿Quién sabe más de plástico? ¿Tú o Claudia Sheinbaum? Pues No, nosotros los hemos invitado a debates públicos, nunca hemos tenido respuesta, pero creo que ya se dieron cuenta, Dore, ya se dieron cuenta que tenemos la razón porque vieron que fue todo lo contrario, no bajó la contaminación, sino que subió y tenemos más tala de árboles. Entonces, vamos a ir en un camino bien. Lo vamos a hacer en el país. La OFEC está trabajando muy fuerte con el Senado, con el Congreso Federal, con el Congreso local de la Ciudad de México y con varios estados de la República. Es un trabajo que nos queda por hacer a la industria y vamos a salir avantes. Pronto lo verás.
Oye, mi Jorge, y entre la industria, entre manufactureros de plástico, ¿están unidos? ¿Hay una unión o también está segregado el mercado? No, sí hay una unión, nosotros los de plástico, sí hay una unión, hay varias asociaciones, está la NIPAC, está Invoplast, están otras, pero creo que la OFEC ha tenido, hemos tenido, somos pioneros en la economía circular, hemos sido los primeros en presentar leyes locales y federales, y creo que hemos sido escuchados por la academia, por muchísima gente que eran ambientalistas y le tiraban al plástico, ahora están a favor de nosotros, porque se los hemos debatido y les hemos enseñado lo que es el plástico. Alejandra Ramos Jaimes era ambientalista en contra de los plásticos y ahora está totalmente a favor, y muchísimos más, muchísimos ambientalistas están ya a favor porque ya vieron. Greenpeace, que atacaba a los plásticos, ahora creo que está entendiendo un poco, porque ellos solo nos tiraban en contra, recaudan dinero, pero nunca te dan soluciones, porque nosotros les decíamos, ok, díganos qué metemos, qué sustitutos metemos. No, el plástico no. Bueno, dime tú Sí, ok, el plástico no, pero entonces que sí, ¿no? Sí, dímelo con algo científico, algo real. Y no tienen datos y por eso nunca quisieron debatir con nosotros. Me encanta el tehuacanazo de esta plática, ¿eh? Me encanta, porque, te lo juro, Jorge, porque creo que tú y yo crecimos bajo ciertas ideas y ciertos preceptos y ciertos conocimientos en un mundo donde la ciencia, la tecnología iba poco a poco avanzando. Cuando tú y yo éramos chicos, no existía el reciclaje del plástico. Hoy existe como una herramienta para salvaguardar nuestra huella ambiental. Entonces, me gusta porque claro que la industria ha tenido una evolución y creo que la información que nosotros como ciudadanos o como consumidores, sobre todo como consumidores, no la tenemos. O sea, la información está ahí, pero no es que, ay, estás en la oficina y voy a buscar los números del plástico. No, esa es información que en este momento está llegando a ustedes porque tenemos aquí a Jorge, que es un experto. Sin embargo, esta falta de información hacia el consumidor también nos lleva a nosotros a tomar malas decisiones o a tener ideas erróneas sobre la legitimidad de algunos productos. Hoy todo lo que me dices, a mí la verdad me deja en paz. Digo, bueno, caray, o sea, si el plástico está caminando por ese lado, quiere decir que hoy en México hay una evolución mucho más interesante en materia de plástico que en materia energética, ¿no? Por lo menos sé que toda la industria del plástico está verdaderamente velando a favor del consumidor y del ciudadano. Y del medio ambiente, Dore. Nosotros, los industriales, nos atacaban. No es que ustedes solo ven el negocio, el dinero. No es cierto. Yo los invito a que se metan al negocio, que si es tan fácil, no es nada fácil. No, es que ustedes son superpoderosos. Ojalá fuéramos superpoderosos para pagar impuestos, y los países de primer mundo tienen industrias superpoderosas para hacer lo que hacen. Y eso es lo que hay que hacer aquí, no esos ambientalistas que nos tiraban nada más que porque somos poderosos. No somos poderosos nada más así. Trabajamos desde las 6 de la mañana de sol a sol para tener algo, la industria, en cualquier industria o en cualquier negocio, pero es porque lo has trabajado, y no somos irresponsables, todo lo contrario, somos los más responsables, y cada uno de los que está en la OPEC tiene que tener un plan de manejo y acatar las leyes de la Ciudad de México y de cualquier estado donde estamos trabajando y produciendo. Y tenemos, te repito, la responsabilidad extendida para recuperar los materiales que producimos, es decir, no hacer daño al medio ambiente, y no utilizamos agua. El agua que utilizamos nosotros es nada más para recircular y enfriar maquinaria. Eso es todo lo que usamos. Es el menor impacto ambiental la industria del plástico. Si la gente va y lo tira, ya eso es problema del gobierno con la sociedad. Hay que tener una educación ambiental. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Está buenísimo.
híjole, yo ya estoy viendo el plástico con otros ojos, porque ahora ya tengo otros intereses. Ahorita estoy entendiendo muchas cosas muy interesantes. Creo que tenemos que aprender a utilizar el plástico, tenemos que aprender a desechar el plástico, tenemos que aprender a realmente valorar, pues, cuál ha sido su nivel contaminante, que es muy bajo, y también empezar a alzar la voz para cambiar las ideas viejas que tenemos en materia de plástico. O sea, me quedo con una plática muy enriquecedora, la verdad. Así es. Lo que pasa es que nos atacaron mucho y la gente se fue con esta corriente, Dore. Nos atacaron y es muy fácil atacar algo y decir es malo y pues ya en tu mente pues tú dices es malo, pero hay que estudiar los temas, no hay que dejarse llevar nada más por un anuncio o por algo. Siempre hay que estudiar o ver una segunda, tercera opinión de qué es lo que te están diciendo, no dejarse llevar. Sí, por supuesto, porque tenemos la idea justo de que el plástico está en todo el mundo, que está enterrado, que la fregada, no, o sea, falso. Luego hay estudios científicos que son así en ratas, en 2 manzanas, que son, la verdad, que tienen una invalidez ante la necesidad de investigación científica que ocupa un estudio. O sea, un estudio para que tenga una validez, pues sí tiene que tener un número alto en ratas o alto en manzanas, no nada más tienen que ser 2 o 4 ratas, sino tiene que ser algo muchísimo más masivo. Y ahorita lo que me estás diciendo es realmente, no, pues es muy, qué bueno es saber eso. Ahora, ¿dónde se van a poner los centros de acopio? ¿O dónde hay centros de acopio, mi Jorge? ¿O cómo los buscamos? Mira, estamos trabajando con el gobierno de la Ciudad de México, con la Secretaría del Medio Ambiente y con la SEDECO para ver dónde nos van a autorizar los puntos de retorno, que serían donde lo compras, ahí mismo regresarlo, lo pagamos o te hacemos un descuento si quieres más plástico, que es dinero. Te lo pagamos en efectivo o si te vas a llevar más material, te hacemos un descuento que también es dinero y ahí lo puedes retornar. Va a haber inorgánico no reciclable, que esto va a plantas termovalorizadoras que nos da energía, y el plástico lo usamos porque lo usamos, es energía y es dinero. Así es. Qué padre, o sea, realmente se le está invirtiendo a la investigación y a la parte de la química y del plástico. O sea, me encanta que la industria del plástico haya dicho, ok, ya banda, están inconformes, no pasa nada, le vamos a invertir. Y se pusieron los científicos, los tecnológicos, los ingenieros, los expertos a buscar las formas de reutilizar y darle un uso circular a este producto. Y eso habla muy bien de este nicho de empresa. Y la industria está muy fuerte en este tema de reciclaje. A raíz de las prohibiciones entró más, pero sí hubo más conciencia para la industria del plástico. Creo que fue un llamado de atención también para la industria porque estábamos un poco confiados porque sabíamos que es indispensable, pero está bien que el gobierno también entienda que estuvo mal la prohibición. La prohibición es lo peor que hubo y la iban a quitar, estemos nosotros o no, porque ya no era sostenible tanta tala de árboles, la tienen que quitar. Esta prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso tiene que recular, tiene que ir para atrás, porque no es posible que tú a la hora de ir a una farmacia te estén dando bolsas de papel y papel y papel en todos lados, que esa bolsa de verdad no sirve de nada, porque ni siquiera se puede cargar. Ahora, al reciclar el papel, porque te van a decir mucha gente que el papel se recicla, sí, se recicla, pero lo que tienes es basura a la hora de reciclar, es un material que es como el papel de baño, no resiste porque las fibras largas ya no existen, entonces no carga nada, es volumen lo que está reciclando. Es correcto, okay. Y sí es cierto, ¿no? Te vas a comprar unos vinitos y te acaban cayendo por abajo, eso es un relajo, no sirve para nada la bolsa. Oye, no se te vaya a mover porque no sirve. No, por supuesto. Oye, Jorge, hablas de la prohibición y se me hace un tema también muy interesante.
creo que donde hay prohibición también hay piratería, y donde hay prohibición hay poco progreso. Y este sexenio, lo que hemos visto este sexenio es eso. Empezó con el huachicol y nos quedamos sin gasolina. Luego viene la prohibición de las cervezas. Ahorita lo estamos volviendo a ver. En el gas LP lo hemos visto. En todas las áreas, el cigarro, los vapes, todo no lo podemos resolver, entonces lo tenemos que prohibir. Y eso, lejos de impulsar a la industria, la truena. Así es, la economía es lo que más necesita, es a la industria. Y un país para que sea próspero necesita que la industria pague impuestos, regulada, controlada para no dañar al medio ambiente, pero necesitamos que la autoridad se pronuncie, nos apoye también metiendo leyes, nosotros pagando impuestos, pero ellos con estos impuestos, pues también que inviertan en las plantas separadoras, ¿no? Para volver a tener estos productos y también enseñando a la gente o poniendo anuncios cómo utilizar los materiales, no solo el plástico. El plástico no es el problema de la contaminación. El problema real de la contaminación está en los alimentos, en los fertilizantes químicos que son cancerígenos, o en la carne inyectada, o en el pollo, o en el huevo que nos están inyectando. Esa es la contaminación, no los plásticos. Los plásticos no son la contaminación. Sí, La contaminación son los alimentos. Sí, por supuesto. O sea, la producción alimenticia, que hoy, pues claro, ya nos rebasó, somos miles y miles de personas en este mundo. Y obviamente, pues, si llegas a tener merma en tu venta de maíz o bueno, el maíz es lo único que no es transgénico en nuestro país, pero de jitomates o de manzanas, pues hay una pérdida económica y también podría venir a la vez una oleada de hambruna. Entonces, claro que en materia alimenticia se está metiendo mucho producto que termina por dañar a la salud. Los pollos los engordan en 3 días, los matan y utilizan hasta las pezuñas para hacer cosas, en fin. Mira, Dora, quisiera concluir. El orgánico, no nosotros, la industria del plástico no se dedica a eso, pero hicimos un estudio que deben de utilizarlo para volverlo fertilizante orgánico y regresarle al campo todos estos nutrientes que les hace falta en vez de estarle metiendo fertilizante químico que es cancerígeno. Entonces, todos estos orgánicos, que es arriba de casi el 50% que tiramos en todas las ciudades y en todo el país, meter estas plantas y regresar, así es, de composta y metiéndolos otra vez al campo y regresarle todos estos nutrientes al campo para que realmente sea un alimento que no te dañe, que no sea cancerígeno. Así es. Mira, nos hemos acercado a centros de investigación, academia, estudios internacionales. Nosotros pudimos haber migrado a otros materiales compostables, te repito, biodegradables, y no es la solución, no es la opción. De verdad, ahí están los estudios, ahí está todo, el ciclo de vida. El plástico fósil es la mejor opción que tenemos en este momento para seguir usando el plástico. Ay, Jorge, qué bonita plática de hoy. De veras, no sé, cuando entrevistas a alguien y te quedas con información, es profundamente valioso. Y hoy veo en esta entrevista un elemento importante de valor y agradezco muchísimo tu tiempo, tu preparación, tu estudio, tu pasión, porque se ve que tienes mucha pasión por lo que haces. Y pues yo quiero quedar a tus órdenes, mi Jorge. O sea, neta, yo creo que hay que platicar, hay como que muchos temas que hay que empezar a desmenuzar para alzar la voz. Este es tu casa, ¿no? Gracias. Y el día que quieras regresar, por favor, estos micrófonos, será un placer. Gracias, Dore, por tu espacio. Igualmente me quedo con lo mismo y te mando un abrazo a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias. Gracias, mi Jorge. ¿Dónde encontramos más información? ¿Tienes alguna página de internet que nos puedas compartir? Es Organización en Favor de la Economía Circular, es OFEC, eso es en Facebook, y si no, Jorge Chaín, también lo tienes ahí en Facebook,
Jorge Chaín, cualquiera de las. Para que la gente sepa, o sea, Chaín con H intermedia, para que lo busquen. No se queden, miren, ahorita, querido auditorio, les estamos dando estas herramientas. Seguramente te quedaste con dudas, a lo mejor no te casas al 100% con ciertos criterios. No te quedes callado. Para eso funcionan las redes sociales, para que preguntes. Y a medida que preguntas y Jorge contesta, se empieza a alzar la voz. Entonces, por favor, búsquenlo, mándenle un mensaje, pregúntenle lo que quieran. Jorge te va a contestar y dale retweet para que la gente se entere. Es así como tienen que funcionar las redes sociales, obviamente a favor de la humanidad. Gracias, mi querido Jorge. Gracias a ti, Dore, un abrazote y cuídate. Buen día. Igualmente, mi Jorge. Besote para ti. Regresa pronto. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Nos encontramos a veces con la pared, sí, por supuesto, pero hoy me quedo muy contenta porque a pesar de que Jorge seguramente se ha encontrado constantemente con la pared, hoy se encontró contigo, ciudadano, y yo sé que te hizo cambiar de parecer.